Lautun Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautun Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bisset. Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bisset desde Cuba, en el programa Lautun Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Chad, y titulado El desafío político masivo no violento no es pacifismo. Cuando hablamos de pacifismo, tenemos que recordar algunos grupos destacados en la historia de la humanidad, especialmente en el siglo XX, donde se opusieron fervientemente a la guerra que hacía su país, especialmente en Estados Unidos. Este grupo que llaman pacifismo en realidad está basado en que haya paz y que no haya guerra. Es lo esencial de este pacifismo, que seguiremos analizando en el transcurso de este trabajo, que a veces confunden el pacifismo con el desafío político masivo no violento, que aunque se basa en la no violencia, o sea, a veces hablamos de que se basa en la paz, pero son diferentes, porque el desafío político, que muy frecuentemente llamamos desobediencia civil o lucha cívica no violenta, porque abarca varios campos en donde se puede actuar, diferente puede ser social, económico o psicológico, donde haya una alteración de la justicia, se puede aplicar la lucha cívica o la desobediencia civil. Resistencia no violenta también se le puede llamar. Pero en este caso que nosotros, aquí en Cuba, los del Proyecto Emilia, estamos trabajando con el término mucho más específico para que las personas comprendan en dónde vamos a realizar nuestras acciones, y por eso le llamamos desafío político masivo no violento, porque en realidad es una confrontación no violenta que se basa en esos mismos criterios de la protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta, que son los métodos que hemos hablado en muchas ocasiones en este programa y que son alrededor de 200 y pueden ser más según la experiencia que usted haya adquirido en el transcurso de esta lucha contra las injusticias de la tiranía castrocomunista. Pero en realidad ese es un desafío abierto hacia la injusticia, en este caso tiránicas, que hay en el país y que no se adapta ni se doblega a la sumisión, ni a la obediencia, ni a la cooperación. Es el desafío político. Y la importancia que tiene este desafío político, que como lo dice bien su semántica, este mismo concepto, se emplea en las acciones políticas y con el objetivo de controlar el poder político, que es la gran diferencia que existe entre el pacifismo. El pacifismo, recordemos que no le interesa la ocupación del Estado para aplicar las políticas que ellos defienden. Ellos simplemente exigen al Estado que aplique estas políticas que ellos quieren, pero no es para ocupar los cargos en el gobierno, el poder estatal como tal, hacer un gobierno como tal. Y este es una de las grandes diferencias que tiene el desafío político masivo no violento, que sí se propone la desintegración de la estructura estatal y de gobierno para instaurar una democracia, porque esa estructura estatal y de gobierno es una tiranía. Y en el caso de Cuba, totalitaria comunista. Recuérdense que está también la totalitaria socialista, que es el caso de Hitler, que es el nacionalsocialismo. Pero el de Cuba es comunismo puro y eso es lo que se pretende, y echar abajo, desintegrar totalmente para restablecer la República de Cuba, que bien saben ustedes que son el Estado de Derecho, la democracia representativa y las libertades fundamentales con los derechos humanos básicos. Y ese es el objetivo que para ponerlo en práctica únicamente podemos lograrlo con el fin de poder del Estado de la tiranía castrocomunista. No obstante, tenemos que hacer su diferencia también entre el pacifismo religioso, que
o no violencia religiosa, que no se debe nunca asociar con esto, y el pacifismo como tal, como lo hemos visto más modernamente. Antiguamente eran los que protestaban contra la guerra, generalmente eran aquellos grupos de hippies, pero actualmente hay muchas variantes del pacifismo donde manifiestan su descontento por algunos problemas sociales que existen o de naturaleza, como es la lucha a favor de los animales, la lucha a favor de ciertos procesos que cada grupo defiende en sus intereses, como es la libertad de prensa, la ideología de género, el medio ambiente, pero generalmente todos estos grupos lo que buscan es que haya transformaciones que mejoren la situación y no ocupar el poder del país. Por eso es la gran diferencia del desafío político masivo no violento con el pacifismo. Recordar que también en esto del desafío político no violento podemos usar los métodos de la desobediencia civil, pero en el campo con el objetivo de poner fin y desintegrar a la tiranía, que no fue así, ejemplo, la lucha que hizo Martin Luther King en Estados Unidos, que no era para derribar el sistema ni el gobierno, porque en realidad la Constitución garantizaba esos derechos, lo que no lo ponían en práctica. Entonces ellos lo que buscaban era que se cumpliera la Constitución y que se integrara ese grupo social a la sociedad, a que participaran en todos estos procesos que abarca y están en el país, tanto económicos como sociales y políticos. Entonces es la gran diferencia que existe entre la lucha no violenta que hacemos en Cuba y lo que han hecho en otros países. En el caso del mismo Gandhi en la India, que también fue una lucha por la liberación de la India tras darle la independencia, pero sin embargo el mismo Gandhi no deseó estar en la dirección máxima del país, sino se quedó simplemente como una persona que pedía todas estas cosas buenas para sus conciudadanos, pero que no quería la dirigencia política. Y ese, a grandes rasgos, es lo fundamental entre el desafío político masivo no violento y el pacifismo.